Lunes 16 de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Raúl Ledesma, el ministro del Trabajo. El mandato popular de generar empleos, los distintos espacios del gobierno ofertándolos, sus resultados, las reformas al Código del Trabajo para las nuevas modalidades de contratación y la masiva llegada de ciudadanos venezolanos a nuestro país también en busca de empleo. Vamos a revisar esta situación. Nos acompañará también Jorge Rodríguez, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, con el informe de Contraloría, con indicios de responsabilidad penal en proyectos como Manduriacu, la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca, los juicios por peculado que debe iniciar la Fiscalía según la sentencia en el caso Odebrecht. Vamos a examinar. Y Rosa Matilde Guerrero, experta en finanzas internacionales e integrante del Foro de Economía y Finanzas, que entregó propuestas al presidente Lenín Moreno en lo que el propio Ejecutivo llamó la mesa no servida. Con ella tomaremos el pulso al segmento de la economía popular y solidaria, el accionar del gobierno, los desafíos e incentivos para este sector. Lo analizamos. El fiscal general y el gerente de Petroecuador dicen estar en desacuerdo con el dictamen abstentivo que favorece al exministro Carlos Pareja Yanuseli en el proceso por peculado y esperan que sea revisado. Carlos Vaca Mancheno aclaró que Pareja no ha entregado hasta el momento información útil en torno a los casos de corrupción y que la decisión de la fiscal de primera instancia, Elba Garzón, no tiene que ver con el principio de la cooperación eficaz. El dictamen abstentivo que liberó a Carlos Pareja Yanuseli del juicio por peculado provocó la reacción del gerente de Petroecuador y del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Estamos preocupados y queremos que también todo el mundo conozca nuestro desacuerdo como empresa que ha estado involucrada en esto. Yo también expreso mi desacuerdo en la medida en la que ya en una ocasión anterior ya un fiscal emitió un dictamen acusatorio en contra de estas dos personas a las cuales encontró elementos de convicción para acusar. Este miércoles la fiscal de primera instancia, Elba Garzón, decidió no acusar a Pareja por considerar que se desvanecieron los elementos del informe de Contraloría que lo señalaba por un supuesto perjuicio al Estado superior a los $5 millones en un contrato para la refinería de Esmeraldas. Tampoco acusó al exgerente de refinación de Petroecuador, Diego Tapia. El activista Fernando Villavicencio criticó la actuación de la Fiscalía. Fiscalía no quiere que se sentencie a los exfuncionarios de Petroecuador por el delito de peculado, porque ahí se va a descubrir el sobreprecio. El fiscal recordó que el dictamen abstentivo debe subir a consulta de la fiscal provincial Tania Moreno e informó que al momento hay 17 casos en contra de Pareja Yanuseli. De esos, 4 han avanzado. Hay una sentencia a 6 años de prisión por delincuencia organizada que está en apelación. También fue sentenciado a 5 años por el delito de cohecho, fallo que espera la audiencia de casación. Un tercer proceso por enriquecimiento ilícito que espera audiencia de juicio y el caso en discusión por peculado que obtuvo dictamen abstentivo. Los 13 restantes siguen en indagación previa, 1 por tráfico de influencias y 12 por peculado. Vaca asegura que la información entregada por Pareja en el acuerdo de cooperación eficaz no ha sido útil y que no tiene relación con el dictamen abstentivo. No tiene absolutamente nada que ver ni con una cooperación, ni con que el señor Pareja haya dicho algo o se haya callado algo. Absolutamente nada que ver. Hasta el momento hemos recibido información del señor Pareja que no ha aportado por el momento a develar nuevos hechos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Un compromiso de paz, unidad y empleo evocó el presidente Moreno el 4 de febrero al conocer el mandato que la ciudadanía le dio en las urnas. En octubre del año pasado se presentó el Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. En enero del 2018, la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo, que contempla el plan Mi Primer Empleo. Y no nos olvidamos tampoco de la página web que se activó en la campaña electoral, todaunavida.es, donde la gente podía inscribirse para acceder a una casa, al bono de desarrollo humano o a un trabajo. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, buenos días. De este abanico de lanzamientos, ofertas y anuncios, ¿cuáles son los resultados concretos?
Bueno, buenos días, un saludo a todos los que nos están viendo en este importante programa. Bueno, hay varias cosas que se han avanzado positivamente en tema de empleabilidad. Se lanzó desde la Presidencia de la República dos programas muy importantes que en realidad ya existían, pero han sido redireccionados, reorientados hacia el fortalecimiento del sector privado. De los más de 8 millones de ecuatorianos, más de 300.000 son desempleados absolutos y de esos 300.000, casi 200.000 son jóvenes. De allí que el programa se redireccionó justamente hacia la juventud. Dos importantes programas, pasantías laborales, que es mi primer empleo, y el empleo juvenil, en los cuales hay una inversión de más de 200 millones de dólares y va dirigido sobre todo, en el caso de pasantías laborales, a 25.000 jóvenes, 1.450 aproximadamente en el sector público, en áreas estratégicas, no para que vayan a sacar fotocopias al Ministerio de Trabajo, sino para que vayan a hacer pasantías laborales técnicas en áreas de telecomunicación, hidrocarburos, etcétera. Pero más de 23.000 jóvenes direccionados al sector privado, mediante el cual el Estado va a reconocer luego de la pasantía, si es que ese trabajador es contratado, por supuesto, en la empresa en la cual hizo la pasantía, va a reconocer el 100% de la inversión. Y luego viene el siguiente programa, que es empleo juvenil, mediante el cual durante un año entero el Estado va a reconocer el 50% de la remuneración y el 50% del aporte patronal de ese trabajador, siempre y cuando, por supuesto, se sostenga y se mantenga el empleo durante los siguientes, sobre todo el siguiente año. Esos son dos programas muy importantes que, de hecho, y no podemos olvidar en la consulta popular, la pregunta con respecto a la ley de la plusvalía, que ya, de hecho, solo el haberla incluido ha generado resultados positivos. En el mes de enero, nosotros tuvimos un registro de nuevas contrataciones de cerca de 60.000 contratos, 60.000 nuevos contratos que correspondían al mes de enero, de los cuales el 60% responden a contratos de obra cierta que son mayormente direccionados al sector de la construcción. Eso significa que solo el hecho de haber incluido esa pregunta en la consulta popular ha generado ya una respuesta de confiabilidad hacia el sector, en el sector de la construcción, y una reactivación del mismo. Entonces, ministro, de los 500.000 empleos que dijo el presidente Moreno en días anteriores que va a crear durante su gobierno, corrigiendo el ofrecimiento inicial de campaña de 250.000 por año, es decir, de 1 millón, ¿ya cuántos se han generado? Bueno, miren, nosotros tenemos una estadística que no es ya estadística, son registros oficiales. A partir de junio del año pasado a diciembre del año pasado, tuvimos más de 700.000 registros de contratos. No vamos a ser cínicos a decir que los 700.000 son nuevos empleos, por supuesto que no, pero sí hay una cifra muy importante de más de 150.000 nuevos empleos, sin contar los que... ¿Empleo adecuado? Empleo adecuado, por supuesto, con todas las garantías constitucionales. Los otros 500.000 y pico responden, por supuesto, a un proceso de formalización de empleo, que no es una mala noticia, por el contrario, es una excelente noticia, porque el hecho de estar registrado ante el Ministerio de Trabajo y ante el Seguro Social implica, y aún estando en el Seguro Social y no en el Ministerio de Trabajo, implica el reconocimiento de los beneficios laborales contenidos en el Código de Trabajo, 13º, 14º, etcétera. Así que no es una mala noticia, no es una noticia menor que se regularicen más de 500.000 empleos. Eso es excelente, eso es muy bueno. Ahora, ministro, ¿qué pasa con las nuevas modalidades de contratación que no terminan de llegar? Usted es el encargado de elaborar eso. Hace algunas semanas dijo que ya estaban casi listas. ¿Por qué no se anuncian y, por ende, por qué no se implementan? Claro, bueno, están listas. De hecho, están listas y han sido ya suscritas. Están enviándose al registro oficial, donde entrarán en vigencia a partir de su publicación. Nosotros no tenemos esa, yo creo, no tan buena costumbre de que a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación, las cosas en derecho deben de regir a partir de que se conozcan. ¿Pero ya las envió o cuándo las va a enviar? El día de hoy se están enviando, el sector bananero, el sector de flores se están enviando el día de hoy, el día del lunes 2 más, y así en el transcurso de la siguiente semana terminaremos. Pero están listas, siempre se puede mejorar detalles, porque la idea de las normas es que sean utilizadas, y utilizadas por el sector productivo,
que es quien debe generar el beneficio de empleabilidad hacia las familias ecuatorianas. No sirve sacar una norma que todavía se la podía mejorar en detalles mínimos, por supuesto, pero que iban a incrementar la posibilidad de que sea utilizada. Así que nos hemos demorado una semanita, quizás 2 más de lo que inicialmente íbamos a lanzarlo, pero creo que ha valido la pena el ajuste. Ahora, con esas nuevas modalidades de contratación, lamentablemente no será suficiente para cerrar la brecha de desempleo, de empleo no adecuado, de subempleo, que es tan grande. Así lo planteaba Mesías Tatamoes, dirigente de Dial. Escuchamos a Mesías Tatamoes el criterio. Como es de conocimiento público, no de los sindicatos, ni siquiera de la CEDOCU ni del FUD, es de todos los ecuatorianos, las propias encuestas en el Ecuador. El primer punto es el desempleo. Si es facilito entender, de 8 millones de ecuatorianos que somos, solo estamos afiliados al seguro 3. Y de esos 3 millones, realmente ni siquiera somos todos los que tengamos dependencia de patrono para que sea conocido por los ecuatorianos. Esa es la preocupación, y por ello no puede ser que el empleo se quiera tratar con puro bono o creando trabajos por momentos o por horas. Queremos que haya trabajo diario, trabajo permanente, con un salario digno. ¿Su opinión? Claro que sí, por supuesto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Mesías y estoy de acuerdo con usted. No es suficiente, por supuesto. Suficiente será cuando el último ecuatoriano que quiera tener un trabajo digno lo tenga, cuando el último joven que quiera estudiar en universidad pueda hacerlo de manera gratuita, cuando el último niño tenga escolaridad y salud gratuita. Ahí será suficiente. Mientras tanto, no será suficiente, pero no podemos desmerecer los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Lenín Moreno para justamente mejorar las condiciones de empleabilidad. Concuerdo 100% con Mesías, y el problema es de todos. Esa es la propuesta, enfrentarlo juntos. Nosotros estamos dando alternativas, el empleo joven del que mencionamos, las modalidades de trabajo. Acabamos ya de suscribir, ya está enviado, ese sí ya está enviado al registro oficial. Estuvimos ayer en el gabinete binacional justamente en Colombia señalándolo, con gran acogida por parte de Colombia, quien también sufre el mismo problema de la migración laboral hoy día del pueblo venezolano. Ayer nosotros, el pueblo cubano, del mismo pueblo colombiano y del pueblo peruano. Sobre ese tema, ministro, ¿cómo está abordando el gobierno la llegada de miles, de decenas de miles de venezolanos que merecen, por supuesto, toda nuestra solidaridad y ayuda? La mayoría de ellos viene en busca de trabajo y lo están desarrollando generalmente en condiciones precarias. Allí un doble problema. Por un lado, el irrespeto a la legislación, y por otro lado, la merma de oportunidades para los connacionales como consecuencia de estas migraciones masivas. ¿Qué están haciendo? Es correcto. Nosotros identificamos ese problema ya desde hace algunos meses. Ahora es bastante más notorio porque incluso hay un número de migrantes venezolanos que se quedan en Ecuador, y hay un gran número también, y ayer lo identificaban en Colombia, que están ingresando también a trabajar en Colombia. Por eso señalaba que es un problema ya de Latinoamérica entera. El Ecuador, el presidente Lenín Moreno, identificado el problema, emitimos ya la semana pasada un acuerdo de reconocimiento y de pleno ejercicio de derechos laborales por parte de los migrantes, no solamente dirigido a los migrantes hermanos venezolanos, sino a todos los migrantes, porque cualquiera que pise el territorio ecuatoriano tiene derecho a igualdad de condiciones en absolutamente todo, y lo laboral no está excepcionado de aquello. Así que, ¿qué dice el acuerdo? Básicamente, el acuerdo verifica, no es obligatorio sacar ahora permiso laboral, por lo que tienen visa Mercosur o UNASUR, pero sí es obligatorio el registro del contrato laboral. Así que, y esa obligatoriedad, ese registro nos permite verificar el salario, nos permite verificar el horario, nos permite verificar el lugar de trabajo. Así que el día lunes están dispuestas ya las inspecciones en las principales ciudades del Ecuador, donde se va a verificar que esté, por supuesto, regularizada la contratación de migrantes. Hemos dado además una moratoria de 30 días para que en esos 30 días aquellos que ya estaban trabajando puedan regularizar su estatus, más que ellos el empleador. Así que con esto vamos a lograr, como usted señala, los dos objetivos, pero sobre todo verificar la protección de los derechos laborales de los migrantes en igualdad de condiciones que los ecuatorianos. De manera que ya no va a haber ningún tipo de diferencia
porque por supuesto las contrataciones, lamentablemente hay que reconocerlo, se dan en su mayoría por esa precarización, ese pago del menos de, inclusive de la mitad del salario básico. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, gracias por venir esta mañana. Gracias por la invitación. Son las 7:15 de la mañana, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Jorge Rodríguez, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Los últimos informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal y los juicios por peculado que debe iniciar la Fiscalía. Lo analizamos al volver, quédese con nosotros. 7:21 en Contacto Directo. Hace poco, Contraloría acaba de emitir un informe que determina responsabilidades penales de peculado y enriquecimiento ilícito de Caminosca y funcionarios de Petroecuador en la ejecución del poliducto Pascuales Cuenca, que es parte del caso Glass Odebrecht. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por su invitación, a su disposición. A usted por acompañarnos. El excontralor Carlos Pollitt planteó juicios penales en contra de ustedes, de los miembros de la Comisión Anticorrupción, porque señalaron irregularidades en los casos, por ejemplo, de los helicópteros DRUF, de la Refinería del Pacífico, Manduriacu y el poliducto Pascuales Cuenca. El exfiscal Galo Chiriboga calificó de maliciosas y temerarias las denuncias de la comisión y hoy 3 de ellas están formando parte ya del caso de asociación para delinquir sentenciado por la Corte Nacional contra Jorge Glass Odebrecht y otros. ¿Cómo valora usted o cómo valora la comisión estas determinaciones de Contraloría? ¿Está recuperando su independencia institucional? Bueno, yo creo que eso ratifica también ya parte que se está llevando en la Fiscalía. La Comisión Anticorrupción es parte del proceso en vista de que fue la denunciante y hemos asistido prácticamente todos los días lunes para ver cómo seguía adelantando el caso. Hoy poseemos ya incluso más de 1 terabyte en un disco duro externo de información que fue entregada por autoridades norteamericanas a la Fiscalía. Evidentemente son temas que debemos tratar con la debida discreción por efectos de que se trata todavía de una investigación que está llevando la Fiscalía. Pero le anticipo, el tema es que ya tenemos números de cheques, tenemos ya cheques girados a determinadas personas, por lo cual se vuelve ya con el informe de Contraloría que establece el peculado, pero adicionalmente también con el adelanto que ha hecho la Fiscalía, nos encontramos ya bastante adelantados. Bueno, por esos mismos antecedentes es que le preguntaba cómo ve usted estas decisiones o determinaciones de Contraloría, si considera que se está recuperando esa capacidad de Contraloría justamente de actuar. Sí, yo creo que la Contraloría fue el alfil en el ajedrez de la corrupción actual, para efectos de ir descubriendo temas que en otras condiciones no se hubiera dado. Yo creo que Pablo Celi actuó de manera oportuna en algunos casos que le han servido incluso para darle un poco de poder al propio presidente de la República, Lenín Moreno. En esas condiciones está caminando rápido. Habrán 3 informes de Contraloría respecto a Manduriacu, dividiendo justamente los tipos de contrato que tuvo y en donde se estableció contablemente de que pagó dinero a algunos funcionarios públicos, algunos de ellos todavía en funciones. El fiscal general Carlos Vaca pidió a la Asamblea reformar el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, para poder iniciar juicios por peculado sin que se requiera el informe de Contraloría. En el caso Odebrecht, por ejemplo, con las determinaciones ya formuladas, ¿podría el fiscal general iniciar este juicio por peculado contra el ex vicepresidente Glass Odebrecht y otros, tal como ordenó el Tribunal Penal de la Corte en su sentencia? Bueno, previamente lo que pasa es que habiendo un proyecto que se está tramitando este rato en la Asamblea, es evidente que lo que están esperando es que la Asamblea ponga la firma correspondiente y se eleve a la disposición ya dentro del cuerpo legal del país. Sin embargo, yo creo que el tema de Glass tiene que seguir caminando. Hay 2 temas importantes que saldrán en los próximos días y que lógicamente le encauzarán, ya no solamente por lo que se le encauzó con 6 años de prisión en días anteriores. ¿Que saldrán en los próximos días porque ustedes van a presentar información desde la Comisión Anticorrupción o por qué lo dice?
Porque conocemos realmente lo que se está haciendo y hay temas que se manejan evidentemente de manera reservada en este momento por efectos de, usted sabe, muchas veces se criminaliza ya a las personas directamente a través de las redes, influyendo en determinados temas en la justicia. Lo que queremos es mantener un poco de independencia respecto de ese tipo de investigaciones. La próxima semana tenemos ya dos informes con respecto a investigaciones y le voy a adelantar el tema. El primero es con respecto a los hermanos Alvarado y el segundo tiene también relación con la parte de lo que es Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional. Ahí veremos ya realmente cómo se manejó la justicia para efectos de encubrir cierto tipo de delitos de manera contumaz por esta agrupación de organizaciones de control que se ponían de acuerdo justamente para evitar que se conozcan hechos alrededor de temas tan importantes como los que estamos investigando. ¿Qué es lo más grave en estos casos? Es decir, a las propias autoridades de control siendo parte de entramados de corrupción. Por ello es que la consulta emitió también un amplio mandato popular contra la corrupción, que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, que entre otras cosas comprende este Consejo de Participación transitorio con facultades también para que esa lucha no desmaye. Respecto al cumplimiento del mandato, Rosana Alvarado, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, nos decía lo siguiente. Recordemos. Hemos recibido el apoyo contundente de las organizaciones sociales, Alfredo, de organizaciones sociales que fueron el sostén de este proceso político desde Montecristi, de organizaciones, de colectivos que por alguna razón se distanciaron o por alguna razón pues rompieron ya la relación con la Revolución Ciudadana. Así que a partir también de esas actorías, de los postulados, de las propuestas que lleguen desde esas actorías, pues la Asamblea sabrá, entiendo yo, escuchar, sabrá mantenerse cerca de esas necesidades. Y esta referencia a las organizaciones sociales alude también a la Comisión Nacional Anticorrupción, pues estas organizaciones constituyeron la comisión ante la inoperancia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ustedes están dispuestos a continuar esa lucha anticorrupción desde el Consejo Transitorio? Hemos planteado 13 nombres, nos atrasamos en poner algunos adicionales que creo yo que es indispensable que se eleven ante la opinión pública. Caso de Clever Jiménez, caso de Fresia Villacreces, caso de Diego Delgado. Son gente que realmente crearon durante los últimos años una imagen de transparencia, de ciudadanía, hablando de los temas con fuerza, determinando realmente responsabilidades ciudadanas en contra de aquellas personas que mal usaron los fondos públicos. Entonces, la Comisión Anticorrupción lo que está haciendo este rato es planteando ya varios nombres ante la Presidencia de la República. La Comisión posiblemente, no sabemos qué es lo que va a hacer el Presidente de la República esta semana o la próxima semana con los nombres que envía a la Asamblea. Sin embargo, la Comisión Anticorrupción se va a convertir también en una Contraloría Social que trabaje verificando el cumplimiento del mandato ciudadano del 4 de febrero a ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Tenemos que vigilar que hagan lo que el pueblo quiso. No queremos que vayan allá individuos vinculados ni a grupos económicos ni a partidos políticos. Además, ese fue el mandato popular. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuando regresemos, Rosa Matilde Guerrero, experta en finanzas internacionales, integrante del Foro de Economía y Finanzas, la economía popular y solidaria en nuestro país, debilidades, desafíos, propuestas para mejorar las políticas gubernamentales hacia ese sector. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. En el Ecuador, el Estado, su constitución, reconoce y privilegia la economía popular y solidaria. Los resultados de la consulta popular han dejado en claro un mandato que apunta a la reinstitucionalización del país con bases en la estabilidad y el crecimiento económico. Nos acompaña Rosa Matilde Guerrero, experta en finanzas internacionales, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy buenos días para usted. Empecemos por lo primero. ¿Cuál es el verdadero peso que tiene este segmento, el de la economía popular y solidaria, entre la población económicamente activa del país? Buenos días, Lenin. Un gusto saludarle y saludar a quienes nos miran este día. La importancia de la economía popular y solidaria en el país es clave,
sobre todo en el caso del empleo. Evidentemente, si uno observa los últimos datos del INEC, el empleo en términos de la población en edad de trabajar que se genera en este sector es de alrededor del 56% que dan los microempresarios. Pero lo importante es saber cuánto de ese empleo es de calidad. Y en realidad el empleo de calidad, es decir, que por lo menos tiene afiliación a la seguridad social de esos microempresarios, es muy bajo. El mayor empleo de estos microempresarios no tiene seguridad social al menos. Ahora, si son los que más empleo generan, pero no son los que más afiliados tienen en ninguno de los sistemas de seguridad social, entiéndase IES, ISFA o Seguro Social Campesino, requisito para que ese trabajo sea considerado adecuado, ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente, Lenin, por eso uno de los temas fundamentales, ¿no es cierto?, es integrar a este sector hacia, por ejemplo, cadenas de valor que vayan mejorando este tipo de empleo. ¿Cadenas de valor a qué? A un sector exportador que les permita mejorar la calidad del empleo. Y esto significa, evidentemente, mejorar la competitividad y la productividad de este sector. En general, uno tendría que decir que tiene que entonces mejorarse el modelo económico, pasar por un modelo económico mucho más pragmático que mejore entonces lo que estamos haciendo como país. Es decir, superar varios de los desequilibrios que el modelo en sí tiene. Entre otras cosas, entonces, mejorar, por ejemplo, el gasto. Tiene que ser un gasto de calidad. Reducir el gasto, sí, por supuesto, porque no podemos seguir endeudando al país como se está endeudando y endeudarle para pagar intereses y en parte amortizaciones, sino que, por ejemplo, focalizar el gasto en salud y educación. Eso suena muy bien, pero además de focalizar ese gasto, también hay que mejorar la competitividad, y para mejorar la competitividad y que el sector pueda enfocarse en exportaciones que a su vez alen a la economía popular y solidaria, es decir, que esas exportaciones puedan comprar productos de calidad a esta economía popular y solidaria y exportar, y que este país genere divisas, y al generar divisas no tengamos la brecha en la balanza de pagos y no nos preocupemos entonces por generar aranceles o subir los aranceles para volver ineficiente el sector productivo, porque estamos preocupados por subir los aranceles, con lo cual encarecemos los productos para el consumo, para los consumidores. Ahora, sino que si nos entrarían más divisas, simplemente si nos entran más divisas, ¿no es cierto?, no tendríamos los problemas de balanza de pagos, pero nos entrarían más divisas porque exportamos más. Ahora, usted planteó hace algunos... Eso es lo que debemos cambiar de modelo. Usted planteó hace algunos meses como respuesta a la necesidad de una inclusión económica y financiera de las empresas y unidades de la economía popular y solidaria, que se viabilicen centros de desarrollo de negocios, obras por impuestos, claro, mejoras al marco laboral y también al marco financiero para que no existan entidades de primera y de segunda con seguros de depósitos que tengan una cobertura equitativa. Esto dentro del diálogo económico, ¿algo de lo planteado se ha implementado o se lo está considerando? ¿Usted considera que ese diálogo está firme o corre algún tipo de riesgo? Lenin, lamentablemente, ¿no es cierto?, este diálogo tiene que pasar básicamente por concreciones. Creo que tenemos que pasar en el país, el diálogo es bueno, pero si el diálogo no pasa de los dichos a los hechos, de los procesos de diálogo a la praxis, de cambios concretos en el programa macroeconómico, no va a haber un proceso de mejora de la calidad del empleo. Creemos que hay un esfuerzo por mejorar, por ejemplo, ir hacia adelante en ciertos centros de desarrollo de negocios y mejorar
y ahí dar asistencia técnica a las MIPYMES. Esto suena bien, pero si al lado de eso, esas MIPYMES no se las encadena en ser mejores proveedores y mejorar la calidad de sus productos y vender a los exportadores, pero porque han mejorado su calidad, y esos exportadores no se les da seguridad y no se mejora la competitividad y no se les vincula a mercados en el exterior. ¿Cómo? Cambiando la política comercial, es decir, quitándonos los atavismos y efectivamente teniendo una política clara de comercio exterior, uniéndonos a Asia-Pacífico, uniéndonos a Europa y a Estados Unidos con una política realmente alternativa de comercio exterior. Si no vamos en esa línea de apertura clara, que no significa entregar la bandera a nadie, este país no va a tener una alternativa clara de desarrollo, porque no habrá mejor política social que un gasto focalizado y una política de empleo de calidad. Yo creo que ahí está el problema. Esa es la mejor forma de mejorar la economía popular y solidaria. Una economía popular y solidaria que pueda vender sus productos de calidad, no subsidiados para después, cuando viene un deterioro, por ejemplo, de los precios. ¿Qué hace? Esa economía popular y solidaria, como ahora, ofrece productos más baratos y luego no puede pagar sus deudas a sus instituciones financieras a quienes debe. Justamente ese es el problema que tiene este momento. Economista, en el tema de la inclusión financiera a medianas y pequeñas empresas, ¿se ha fallado o usted cree que se va en buen camino? Porque hay muchas personas de bajos recursos, emprendedores que dicen, no tengo crédito. Justamente, Lenin, creo que ahí hay varias preocupaciones. Por un lado, no solo es cuestión de crédito, creemos que el país tiene una cuenta pendiente porque estos 10 años no ha habido una política clara de inclusión financiera, por ejemplo, que significa acceso, uso, educación financiera y protección al consumidor. ¿Y eso qué significa? Básicamente que aquellos excluidos, ¿quiénes? Excluidos por cuestiones de ubicación geográfica, excluidos por cuestiones de que no tienen acceso a la educación, excluidos porque están localizados en zonas de riesgo, que puedan básicamente utilizar los productos y servicios financieros, no solo crédito, un microseguro, sí, porque tengan acceso a esos productos, cubran sus necesidades y los puedan hacer a costos adecuados, que sean servicios que las cooperativas o la banca les puedan prestar. Eso es inclusión financiera, y que nos puedan prestar a costos adecuados y servicios que los ciudadanos ecuatorianos los solicitemos. La superintendencia no ha hecho mayor cosa entonces. Las superintendencias y el Estado, tanto la de bancos como la de la economía popular y solidaria y el Banco Central. Para eso, Lenin, tiene que haber una política pública, pero además, ¿no es cierto?, se tiene que avanzar con una política que pueda permitir, ayude al sector financiero y ayude a las cooperativas, pero que también promueva la innovación en este sector. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, significa que les permita innovar, que les permita caminar hacia allá, que les permita, por ejemplo, por buena voluntad impone precios a las tasas de interés, impone precios a los servicios. En principio uno dice, ay, qué bueno, eso es muy bueno, pero a la larga no es muy bueno, porque hay que ir a ver cómo está el capital, el patrimonio de estas instituciones. Rosa, a la larga eso es muy malo para los socios y los depositantes. Rosa Matilde Guerrero, experta en finanzas internacionales, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Muy amable. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar, Lenin, la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana a todos.